Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Vamos a Francia. Ajá. Y en Francia se encuentra una periodista rosarina que se llama Esther Steckelberg, que participó muy activamente, era de planta prácticamente, en el programa Hipótesis. Sigue participando. Sigue participando. Antes estaba de planta en el sentido que estaba todo el tiempo ahí, Claro. pero ahora nos está dando su columna porque está viviendo en Francia. Claro. Ahora la da a distancia. Sí, sería. sí, Claro. sí. Y la cuestión es que lo que queríamos saber de ella, que nos explique esta historia de los chalecos amarillos. Acaba la entrevista. Muy buenas tardes, Esther, ¿cómo estás? Te agradecemos mucho haber aceptado ser entrevistada por Atlas Internacional. Hola Adriana, un beso grande a vos, a tu audiencia, a tus compañeros y al contrario, es un gusto charlar con vos y contarte un poco lo que está pasando acá en Francia desde hace una semana y un poquito más, ya vas a ver. Sí, nos hemos enterado de que ha habido muchísima protesta en Francia que estarían organizada o tiene como protagonistas a los chalecos amarillos. ¿Quiénes son y qué es lo que se proponen? Adriana, los chalecos amarillos, les gilets jaunes, para empezar, hace un par de años que es obligatorio llevar estos chalecos reflejantes, fluo en los autos. Esto es medio simbólico también que sean los chalecos amarillos los que hayan juntado a toda esta manifestación que desde que se supo que las tasas, los impuestos a los carburantes, a las naftas y especialmente al gasoil van a aumentar a partir del 1 de enero, pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque hay la mayoría de la gente, acá en Francia la mayoría de la gente trabaja lejos de su domicilio, la mayoría, no todos por supuesto, Adriana, pero se utiliza mucho el auto y aunque el alza, si yo te lo digo, es de unos centésimos, y pareciera no ser mucho, cuando vos sumás, cuando llegás a fin de año, al fin de mes, es realmente una suma muy importante para el laburante. Fíjate vos que hay una frase muy interesante que anda dando vueltas y están en carteles y en los cánticos y lo demás, que dicen, ellos piensan en el fin del mundo mientras que nosotros pensamos en el fin de mes. ¿Por qué dicen en el fin del mundo? Porque tiene que ver también con el cambio climático, en fin, hay todo toda esta tasa, estos impuestos tienen que ver con la tasa carbono, en fin, tiene que ver con el clima, con lo que está pasando con el clima, pero se olvidan de ver lo que le pasa en el bolsillo al laburante, Adriana. Los chalecos amarillos son es muy heterogéneo, es un gran rejunte en el mejor sentido de la palabra, porque rejunte por ahí suena medio despreciativo, pero no es despreciativo, es un rejunte heterogéneo, tremendamente heterogéneo, que va desde el laburante medio, el tipo de clase media, el tipo que no tiene trabajo, el pequeño productor rural, el tipo, el trabajador a su cuenta, hombres y mujeres de todas las edades, la gente que va en moto,
no me sale la palabra, pero digamos los motards. En francés es los motards, que se juntan, que tienen una conciencia muy interesante, también están formando parte de estos chalecos amarillos. Bueno, aparentemente, por lo que se dice acá, por lo que se ha podido leer, los chalecos amarillos no tienen líderes ni portavoces, pero que ahora están sintiendo la necesidad de tenerlos. Y además se dice que la protesta en sí no es solamente ahora por el alza de combustible, sino que está empezando a abarcar, digamos, otros campos, ¿es verdad? Sí, exactamente, eso era una de las cosas que te quería contar, que aparte de esta alza del combustible, se empieza a hablar también de la canasta familiar, del poder adquisitivo, es decir, hay un montón de reivindicaciones que empiezan. Hace poco Macron, el presidente y su gobierno, hicieron una reforma también a las jubilaciones, protestan también por eso. Efectivamente, hasta hoy al mediodía no tenían voceros. A partir de hoy tienen 8 voceros. 8 voceros ellos le llaman mensajeros, porque efectivamente no tenían representantes. Bueno, para explicar mejor, no se sienten representados ni por partidos políticos, ni por sindicatos, ni por centrales de trabajadores, por nadie. No quieren saber nada de nadie, al menos en un principio. Entonces te decía, a partir de este mediodía aparecen 8 mensajeros que están exigiendo ser recibidos mañana. Mañana Macron va a hablar. Finalmente va a hablar, ¿no? Porque hasta ahora no se ha manifestado, y va a hablar y va a hablar de lo que está pasando, de los chalecos amarillos, de la manifestación de ayer, del sábado en París y en toda Francia. Y estos voceros, estos mensajeros, tienen varios puntos que quieren tocar con el presidente. Todavía no hubo una aceptación por parte de la presidencia francesa para sentarse a conversar con estos representantes. Entre otras cosas, lo que ellos piden es, por supuesto, que no haya un alza, que no aumenten los combustibles, y después que haya la posibilidad de la creación de una reunión multisectorial para analizar el tema de los cambios climáticos, en fin, todo lo que tiene que ver con la ecología, todo un tema que está muy candente en este momento, pero que tiene como consecuencia la bronca de la gente, porque no se atiende a sus necesidades. En las manifestaciones que tuvieron lugar hubo enfrentamientos, sobre todo en la primera y esta última en París, donde apareció también un grupo de jóvenes que formaron tipo barricada, le prendieron fuego y la policía reprimió duramente. Se habla en este caso de una infiltración de la ultraderecha. ¿Es posible? Es posible que sea la ultraderecha, como es posible también se ha hablado también de los black blocs, que son muy comunes en las manifestaciones. Lo que pasa es que esta manifestación del sábado, sobre todo en París, ha sido una cosa tan llamativa, tan fuera de lo común. Muchos analistas dicen que es la primera vez que en París ocurre
algo como lo que ocurrió el sábado en la Avenida de los Campos Elíseos, ellos dicen la avenida más hermosa del mundo, bueno, todo eso, y que es la primera vez que ocurre algo así en los Campos Elíseos. Vos veías en las imágenes, bueno, yo no estuve en París específicamente, estuve en Rouen, que es acá donde yo vivo, donde también hubieron manifestaciones, cortes, bueno, sigue habiendo cortes de rutas, bloqueos, siempre se habla de infiltraciones, que las manifestaciones son infiltradas por la ultraderecha. A mí no me llama la atención. Hasta el gobierno habló de eso y habló con nombre y apellido porque le echó la culpa directamente a Marine Le Pen, que es la representante de la ultraderecha francesa. Ella se desligó de esa responsabilidad, ella dijo que no tenía nada que ver con eso, pero efectivamente puede haber, de la misma manera que en los grupos que hay cortando rutas, cortando calles, en las puertas de los grandes centros comerciales o de las estaciones de servicio. Puede haber de todo, Adriana. Puede haber gente de ultraderecha, puede haber gente, gente que por ahí en su vida ha salido a manifestar. Por eso me parece que es tan importante este movimiento. Me parece que es importante y lo que no creo es que haya que restarle el valor que tiene toda esta gente. Son miles y miles y miles y miles en las calles y gente que no se ha movido, que hace una semana y más todavía hace 10 días que están en las rutas, que están pasando firmas para que la gente firme si está de acuerdo, ponen los chalecos los chalecos estos amarillos adelante para que se vea en los autos. Quiero decir que no se puede, posiblemente sean infiltrados, pero también esta gente que ha manifestado es gente que fue a manifestar de bronca. Tiene toda la bronca acumulada de mucho tiempo de estar ninguneados. Una cosita que me olvidé de decirte y que me parece que es importante porque entre los puntos que estos voceros llevan al gobierno mañana, o por lo menos intentan llevar al gobierno mañana, está la prohibición del glifosato y la anulación del proyecto de ley del biocarburante con aceite de palma. Así que fíjate vos que son montones de reivindicaciones que tienen de todo tipo de reivindicaciones, desde salariales, profesionales, hasta en este caso de los productores agropecuarios. Una última pregunta, Esther. ¿Podemos estar frente a un movimiento antisistema? Porque no se siente representado por nadie. Y encima yo vi un cartel que decía, que pedía la destitución de Macron, la renuncia del gobierno, y estaba escrito sistema, abolición, o sea, abolición del sistema. Es un movimiento antisistema que puede ser algo parecido al movimiento 5 Estrellas de Italia. Puede ser un movimiento antisistema porque, así como vos decís que pide la renuncia de Macron, pide la supresión supresión de los privilegios, de
que se anulen las cámaras de senadores y de diputados. En fin, hay el control de los gastos de los diputados, es decir, por un lado piden la destitución de todos diputados y senadores y por otro lado también piden que se les bajen los salarios. En fin, es un poco difícil decir si es antisistema como uno lo conoce. Yo creo que no. Yo creo que no hay una conciencia, si se quiere, de ir contra el sistema. Yo no sé si se va contra el sistema. Lo que sí sé es que a mí me hizo acordar un poco, no, por supuesto no salvando las distancias, las historias, en fin, todo, cuando en el 2001 en Argentina pedían que se vayan todos, que no quede nadie, es decir, que todos los grupos barriales, que no querían verse representados por nadie, me da esa sensación, aunque no se puedan hacer comparaciones, aunque es muy difícil hablar con tantos años de diferencia. En fin, hay un montón de cosas que no son parecidas, pero tuve ese chispazo, ¿no?, del que se vayan todos, porque es un poco lo que están pidiendo. Además de pedir que terminen con el enorme gasto público, con los gastos en armamentos, en fin, hay un montón de definiciones en estos puntos que van a presentar los voceros, los mensajeros, donde hay una mezcla enorme de cosas. Yo no sé si puedo hablar de antisistema, es decir, podemos pensar que son antisistemas. Yo no sé si ellos se ven como antisistemas. Eso es lo que quiero decirte. Esther, muchísimas gracias por tu participación, por habernos aclarado el panorama de estos hechos que se están dando en Francia y que efectivamente concitan mucho la atención de observadores, no solamente franceses, sino también de afuera. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Al contrario, Adriana, gracias a vos, a tu programa, a tus compañeros, a tu audiencia y vamos a seguir viendo a ver cómo evoluciona estos chalecos amarillos. Un besote grande y hasta la próxima. Quiero aclarar lo siguiente. Por una cuestión determinada por los compromisos de cada uno, esta entrevista fue realizada el día lunes. El martes Macron... Antes de ayer. No Macron tenía que hablar, habló tratando de bajar un poco los decibeles a la situación, tratando de ver cómo se puede llegar a algún compromiso y efectivamente no portavoces sino mensajeros, como lo llaman ellos, fueron a hablar y con el gobierno. Querían hablar directamente con Macron, pero lo mandaron a hablar con el ministro de Transición Ecológica. En Europa hay también en España un ministerio de este tipo. Y salieron decepcionados. No encontraron evidentemente respuesta y se está llamando a otras manifestaciones y se está llamando a que el sábado de nuevo la gente baje a la calle para protestar. Y la idea es que todos los sábados pase eso hasta poder llegar a algún acuerdo. La cuestión es que esa tasa de carbono sobre el carbono se pone, o sea, la intención sería de hacer pagar más el carburante para poder disminuir el consumo de carburante. Pero es evidente que una tasa de ese tipo, ¿a quién golpea?
¿A quién? ¿Quién la paga? Es la pregunta, ¿Quién la digamos. paga? La paga el pueblo. Los señores que tienen plata, le importa los soberanos cominos, van a seguir haciendo el lleno y yendo en auto y chao. Ese es el laburante, como dice Esther, que necesita ir y venir. Entonces, esa carga para poder limpiar el planeta, para que esto no colapse, ¿quién la va a pagar? La pagan los pueblos y no la pagan los responsables del desastre. Eso es así. No lo pagan las transnacionales, no pagan la gran industria que han contaminado, nada. ¿Quién paga realmente? O sea, se trata de hacerle pagar a la gente. Entonces acá viene también la bronca de los franceses que se manifiesta de esta forma. Quería puntualizar eso y quería dar justamente la última noticia, que es que no han tenido evidentemente una reunión satisfactoria y van a seguir luchando. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.